Ven, sígueme, 2020, para uso individual y familiar. Capítulo 43. Mormón, capítulos 7 al 9. Lección asignada del 2 al 8 de noviembre de 2020, titulado Os hablo como si os hallaseis presentes. Mormón y Moroni tenían fe en que su registro inspiraría a los que vivieran en los últimos días. A medida que lea Mormón, capítulos del 7 al 9, escriba las impresiones que reciba acerca de cómo poner en práctica lo que está aprendiendo. Anote sus impresiones a continuación. Mormón y Moroni sabían cómo era sentirse solo en un mundo inicuo. Para Moroni, la soledad debió haber sido especialmente severa después de la muerte de su padre en batalla y de la destrucción de los nefitas. «Yo quedo solo», escribió él. «No tengo amigos ni a dónde ir». La situación puede haber parecido desesperanzadora, pero Moroni halló esperanza en su testimonio del Salvador y en su conocimiento de que los eternos designios del Señor han de seguir adelante. Moroni sabía que el libro de Mormón iba a desempeñar una función clave en estos eternos designios. Sí, el registro que él había completado diligentemente, el registro que un día brillaría de entre las tinieblas y traería a muchas personas al conocimiento de Cristo. La fe de Moroni en estas promesas hizo posible que él pudiera declarar a los futuros lectores de este libro: «Os hablo como si os halléis presentes, y sé que tendréis mis palabras». En la actualidad, nosotros sí tenemos sus palabras y la obra del Señor sigue adelante, en parte porque Mormón y Moroni fueron fieles a sus misiones, aun cuando estaban solos. Como subtítulo: Yo debo creer en Jesucristo y asirme a su Evangelio. Esto es correspondiente a Mormón, capítulo 7, el cual se leerá a continuación. Y ahora bien, he aquí, quisiera hablar un poco al resto de este pueblo que ha sido preservado, si es que Dios les concede mis palabras, para que sepan acerca de las cosas de sus padres. Sí, os hablo a vosotros, un resto de la casa de Israel, y estas son las palabras que yo hablo. Sabed que sois de la casa de Israel. Sabed que debéis llegar hasta el arrepentimiento, o no podéis ser salvos. Sabed que debéis abandonar vuestras armas de guerra, y no deleitaros más en el derramamiento de sangre, y no volver a tomarlas, salvo que Dios os lo mande. Sabed que debéis llegar al conocimiento de vuestros padres, y a arrepentiros de todos vuestros pecados e iniquidades, y creer en Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios, y que los judíos lo mataron, y que por el poder del Padre ha resucitado, con lo cual ha logrado la victoria sobre la tumba. Y en Él también es consumido el aguijón de la muerte. Y Él lleva a efecto la resurrección de los muertos, mediante la cual los hombres se levantarán para presentarse ante su tribunal. Y Él ha efectuado la redención del mundo, por lo cual a aquel que en el día del juicio sea hallado sin culpa ante Él, le será concedido morar en la presencia de Dios, en su reino, para cantar alabanzas eternas con los coros celestes, al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, que son un Dios, en un estado de felicidad que no tiene fin. Por tanto, arrepentíos, y sed bautizados en el nombre de Jesús, y asíos al Evangelio de Cristo, que no solo en estos anales os será presentado, sino también en los anales que llegarán de los judíos a los gentiles, anales que vendrán de los gentiles a vosotros. Porque he aquí, se escriben estos con el fin de que creáis en aquellos. Y si creéis en aquellos, también creeréis en estos. Y si creéis en estos, sabréis concerniente a vuestros padres, y también las obras maravillosas que se efectuaron entre ellos por el poder de Dios.
Y sabréis también que sois un resto de la descendencia de Jacob. Por tanto, sois contados entre los del pueblo del primer convenio. Y si es que creéis en Cristo, y sois bautizados, primero en el agua, y después con fuego y con el Espíritu Santo, siguiendo el ejemplo de nuestro Salvador, de conformidad con lo que Él nos ha mandado, entonces os irá bien en el día del juicio. Amén. Las últimas palabras registradas de Mormón, que se hallan en Mormón, capítulo 7, están dirigidas a los descendientes de los lamanitas en los últimos días, aunque contienen verdades que son para todos nosotros. Medite a continuación. ¿Qué aprende usted del mensaje de Mormón acerca de Jesucristo y su Evangelio? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Por qué habrá elegido este mensaje mormón para cerrar sus escritos? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: el libro de Mormón es de gran valor. Esto es correspondiente a Mormón, capítulo 7, los versículos del 8 al 10, e igualmente Mormón, capítulo 8, los versículos del 12 al 22, y Mormón, capítulo 9, los versículos del 31 al 37. A continuación, releeremos Mormón, capítulo 7, los versículos del 8 al 10, que dicen lo siguiente: Por tanto, arrepentíos y sed bautizados en el nombre de Jesús, y asíos al Evangelio de Cristo, que no solo en estos anales os será presentado, sino también en los anales que llegarán de los judíos a los gentiles, anales que vendrán de los gentiles a vosotros. Porque, he aquí, se escriben estos con el fin de que creáis en aquellos, y si creéis en aquellos, también creeréis en estos. Y si creéis en estos, sabréis concerniente a vuestros padres, y también las obras maravillosas que se efectuaron entre ellos, por el poder de Dios. Y sabréis también que sois un resto de la descendencia de Jacob. Por tanto, sois contados entre los del pueblo del primer convenio, y si es que creéis en Cristo y sois bautizados, primero en el agua, y después con fuego y con el Espíritu Santo, siguiendo el ejemplo de nuestro Salvador, de conformidad con lo que Él nos ha mandado, entonces os irá bien en el día del juicio. Amén. A continuación leeremos Mormón, capítulo 8, los versículos del 12 al 22, que dicen lo siguiente: Y quien reciba esta historia y no la condene por las imperfecciones que hay en ella, tal persona sabrá de cosas mayores que estas. He aquí, soy Moroni, y si fuera posible os daría a conocer todas las cosas. He aquí, ceso de hablar concerniente a este pueblo. Soy hijo de Mormón, y mi padre era descendiente de Nefi. Y soy el mismo que esconde esta historia para los fines del Señor. Mas las planchas en que se halla no tienen ningún valor por causa del mandamiento del Señor, porque Él ciertamente dice que nadie las obtendrá para lucrar. Mas la historia que contienen es de gran valor, y aquel que la saque a la luz, el Señor lo bendecirá. Porque nadie puede tener el poder para sacarla a la luz, salvo que le sea dado de Dios, porque Dios dispone que se haga con la mira puesta únicamente en la gloria de Dios, o para el beneficio del antiguo y por tan largo tiempo dispersado pueblo del convenio del Señor. Y bendito sea aquel que saque esto a la luz, porque se sacará de las tinieblas a la luz, según la palabra de Dios. Sí, será sacado de la tierra y brillará de entre las tinieblas, y llegará al conocimiento del pueblo, y se realizará por el poder de Dios. Y si hay errores, son errores del hombre, mas he aquí, no sabemos que hay errores, no obstante, Dios sabe todas las cosas. Por tanto, cuídese aquel que condene, no sea que corra peligro del fuego del infierno, y el que diga, mostradme, o seréis heridos, cuídese, no sea que mande lo que el Señor ha prohibido. Porque, he aquí,
El que precipitadamente juzgue, precipitadamente será también juzgado, pues según sus obras será su paga. Por tanto, aquel que hiera será a su vez herido del Señor. He aquí lo que dicen las Escrituras: el hombre no herirá ni tampoco juzgará, porque el juicio es mío, dice el Señor, y la venganza es mía también, y yo pagaré. Y el que respire iras y contiendas contra la obra del Señor y contra el pueblo del convenio del Señor, que es la casa de Israel, y diga: destruiremos la obra del Señor, y el Señor no se acordará del convenio que ha hecho con la casa de Israel, tal persona está en peligro de ser talada y arrojada al fuego. Porque los eternos designios del Señor han de seguir adelante hasta que se cumplan todas sus promesas. Ahora leeremos en Mormón, capítulo 9, los versículos del 31 al 37, que dicen lo siguiente: No me condenéis por mi imperfección, ni a mi Padre por causa de su imperfección, ni a los que han escrito antes de él. Más bien, dad gracias a Dios que os ha manifestado nuestras imperfecciones, para que aprendáis a ser más sabios de lo que nosotros lo hemos sido. Y he aquí, hemos escrito estos anales según nuestro conocimiento, en los caracteres que entre nosotros se llaman egipcio reformado. Y los hemos transmitido y alterado conforme a nuestra manera de hablar. Y si nuestras palabras hubiesen sido suficientemente amplias, habríamos escrito en hebreo, pero también hemos alterado el hebreo. Y si hubiésemos podido escribir en hebreo, he aquí, no habríais tenido ninguna imperfección en nuestros anales. Pero el Señor sabe las cosas que hemos escrito, y también que ningún otro pueblo conoce nuestra lengua. Y por motivo de que ningún otro pueblo conoce nuestra lengua, por lo tanto, Él ha preparado los medios para su interpretación. Y se escriben estas cosas para que limpiemos nuestros vestidos de la sangre de nuestros hermanos, que han degenerado en la incredulidad. Y he aquí, estas cosas que hemos deseado, concernientes a nuestros hermanos, sí, aún su restauración al conocimiento de Cristo, están de acuerdo con las oraciones de todos los santos que han morado en la tierra. Y el Señor Jesucristo les conceda que sean contestadas sus oraciones, según su fe. Y Dios el Padre se acuerde del convenio que ha hecho con la casa de Israel, y los bendiga para siempre, mediante la fe en el nombre de Jesucristo. Amén. El presidente Russell M. Nelson preguntó lo siguiente: si se les hiciera elegir entre diamantes y rubíes o el libro de Mormón, ¿qué escogerían? Con toda honestidad, ¿cuál es de mayor valor para ustedes? Esto es un fragmento del discurso El libro de Mormón, ¿cómo sería su vida sin él?, pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2017. Mormón y Moroni sabían que el registro que ellos llevaban sería de gran valor en nuestros días. Por eso hicieron grandes sacrificios para prepararlo y protegerlo. Al leer los versículos que hemos leído en este bloque de lectura, piense en ¿por qué este registro es tan valioso en nuestros días? Medite brevemente. A continuación se leerán una serie de versículos que pueden dar más información adicional concerniente a por qué este registro es tan valioso en nuestros días. A continuación se leerá 1 Nefi, capítulo 13, los versículos del 38 al 41, que dicen lo siguiente: Y aconteció que vi al resto de la posteridad de mis hermanos, y también vi que el libro del Cordero de Dios, que había salido de la boca del judío, llegó de los gentiles al resto de la posteridad de mis hermanos. Y después que hubo llegado a ellos, vi otros libros que vinieron por el poder del Cordero, de los gentiles a ellos, para convencer a los gentiles y al resto de la posteridad de mis hermanos, y también a los judíos que se encontraban esparcidos sobre toda la superficie de la tierra, de que los escritos de los profetas y de los 12 apóstoles del Cordero son verdaderos. Y el ángel me habló diciendo: estos últimos anales que has visto entre los gentiles establecerán la verdad de los primeros, los cuales son
los de los 12 apóstoles del Cordero, y darán a conocer las cosas claras y preciosas que se les han quitado, y manifestarán a todas las familias, lenguas y pueblos que el Cordero de Dios es el Hijo del Padre Eterno, y Él es el Salvador del mundo, y que es necesario que todos los hombres vengan a Él, o no serán salvos. Y han de venir conforme a las palabras que serán establecidas por boca del Cordero, y las palabras del Cordero se darán a conocer en los anales de tu posteridad, como también en los anales de los 12 apóstoles del Cordero, por lo que los dos serán reunidos en uno solo, porque hay un Dios y un pastor sobre toda la tierra. Ahora leeremos en 2 Nefi, capítulo 3, los versículos del 11 al 12, que dicen lo siguiente. Pero del fruto de tus lomos levantaré un vidente, y a él daré poder para llevar mi palabra a los de tu descendencia, y no solamente para llevarles mi palabra, dice el Señor, sino para convencerlos de mi palabra, que ya se habrá declarado entre ellos. Por lo tanto, el fruto de tus lomos escribirá, y el fruto de los lomos de Judá escribirá, y lo que escriba el fruto de tus lomos, y también lo que escriba el fruto de los lomos de Judá, crecerán juntamente para confundir las falsas doctrinas, y poner fin a las contenciones, y establecer la paz entre los del fruto de tus lomos, y llevarlos al conocimiento de sus padres en los postreros días, y también al conocimiento de mis convenios, dice el Señor. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 33, el versículo 16, donde se menciona: Y el libro de Mormón y las santas escrituras de mí proceden, para vuestra instrucción, y el poder de mi espíritu vivifica todas las cosas. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 42, los versículos del 12 al 13, que dicen lo siguiente: Y además, los élderes presbíteros y maestros de esta iglesia enseñarán los principios de mi evangelio, que se encuentran en la Biblia y en el libro de Mormón, en el cual se halla la plenitud del evangelio, y observarán los convenios y reglamentos de la iglesia para cumplirlos, y esto es lo que enseñarán, conforme el Espíritu los dirija. Para finalizar este bloque de lectura, medite a continuación. ¿Qué experiencias le han permitido en su vida saber que el libro de Mormón es de gran valor? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: El libro de Mormón se escribió para nuestros días. Esto es correspondiente a Mormón, capítulo 8, los versículos del 26 al 41. Y Mormón, capítulo 9, los versículos del 1 al 30. A continuación, leeremos Mormón, capítulo 8, los versículos del 26 al 41, que dicen lo siguiente: Y no es menester que nadie diga que no saldrán, pues ciertamente saldrán, porque el Señor lo ha dicho, porque de la tierra han de salir, por mano del Señor, y nadie puede impedirlo. Y sucederá en una época en que se dirá que ya no existen los milagros, y será como si alguien hablase de entre los muertos. Y sucederá en un día en que la sangre de los santos clamará al Señor por motivo de las combinaciones secretas y las obras de oscuridad. Sí, sucederá en un día en que se negará el poder de Dios, y las iglesias se habrán corrompido y ensalzado en el orgullo de sus corazones. Sí, en un día en que los directores y maestros de las iglesias se envanecerán con el orgullo de sus corazones, hasta el grado de envidiar a aquellos que pertenecen a sus iglesias. Sí, sucederá en un día en que se oirá de fuegos y tempestades y vapores de humo en países extranjeros, y también se oirá de guerras, rumores de guerras y terremotos en diversos lugares. Sí, sucederá en un día en que habrá grandes contaminaciones sobre la superficie de la tierra, y habrá asesinatos y robos y mentiras y engaños y fornicaciones y toda clase de abominaciones, cuando habrá muchos que dirán:
haz esto o haz aquello, y no importa, porque en el postrer día el Señor sostendrá al que tal hiciere. Pero ay de tales, porque se hallan en la hiel de la amargura y en los lazos de la iniquidad. Sí, sucederá en un día en que se habrán establecido iglesias que dirán, venid a mí, y por vuestro dinero seréis perdonados de vuestros pecados. Oh pueblo inicuo y perverso y obstinado, ¿por qué os habéis establecido iglesias para obtener lucro? ¿Por qué habéis tergiversado la santa palabra de Dios para traer la condenación sobre vuestras almas? He aquí, examinad las revelaciones de Dios, pues he aquí, llegará el tiempo en aquel día en que se cumplirán todas las cosas. He aquí, el Señor me ha mostrado cosas grandes y maravillosas concernientes a lo que se realizará en breve, en ese día en que aparezcan estas cosas entre vosotros. He aquí, os hablo como si os hallaseis presentes, y sin embargo no lo estáis. Pero he aquí, Jesucristo me lo ha mostrado, y conozco vuestras obras. Y sé que andáis según el orgullo de vuestros corazones, y no hay sino unos pocos que no se envanecen por el orgullo de sus corazones, al grado de vestir ropas suntuosas, y de llegar a la envidia, las contiendas, la malicia, y las persecuciones, y toda clase de iniquidades. Y vuestras iglesias, sí, sin excepción, se han contaminado a causa del orgullo de vuestros corazones. Porque, he aquí, amáis el dinero y vuestros bienes, y vuestros costosos vestidos, y el adorno de vuestras iglesias más de lo que amáis a los pobres, y los necesitados, los enfermos y los afligidos. Oh vosotros corruptos, vosotros hipócritas, vosotros maestros que os vendéis por lo que os se corrompe, ¿por qué habéis mancillado la santa iglesia de Dios? ¿Por qué os avergonzáis de tomar sobre vosotros el nombre de Cristo? ¿Por qué no consideráis que es mayor el valor de una felicidad sin fin que esa miseria que jamás termina? ¿Es acaso por motivo de la alabanza del mundo? ¿Por qué os adornáis con lo que no tiene vida, y sin embargo permitís que el hambriento y el necesitado y el desnudo y el enfermo y el afligido pasen a vuestro lado sin hacerles caso? Sí, ¿por qué formáis vuestras abominaciones secretas para obtener lucro y dais lugar a que las viudas y también los huérfanos lloren ante el Señor, y también que la sangre de sus padres y sus maridos clame al Señor desde el suelo venganza sobre vuestra cabeza? He aquí, la espada de la venganza se cierne sobre vosotros, y pronto viene el día en que Él vengará la sangre de los santos en vosotros, porque no soportará más sus clamores. Ahora leeremos en el libro de Mormón, capítulo 9, los versículos del 1 al 30, que dicen lo siguiente. Y ahora, hablo también concerniente a aquellos que no creen en Cristo. He aquí, creeréis en el día de vuestra visitación. He aquí, cuando venga el Señor, sí, ese gran día cuando la tierra se plegará como un rollo y los elementos se derretirán con ardiente calor. Sí, ese gran día en que seréis llevados para comparecer ante el Cordero de Dios. ¿Diréis entonces que no hay Dios? ¿Seguiréis entonces negando al Cristo, o podréis mirar al Cordero de Dios? ¿Suponéis que moraréis con Él estando conscientes de vuestra culpa? ¿Suponéis que podráis ser felices morando con ese santo ser mientras atormentará vuestras almas una sensación de culpa de haber siempre violado sus leyes? He aquí, os digo que seráis más desdichados morando en la presencia de un Dios santo y justo, con la conciencia de vuestra impureza ante Él, que si vivierais con las almas condenadas en el infierno. Porque, he aquí, cuando se os haga ver vuestra desnudez delante de Dios, y también la gloria de Dios y la santidad de Jesucristo, ello encenderá una llama de fuego inextinguible en vosotros. Volveos pues, oh incrédulos, volveos al Señor, clamad fervientemente al Padre en el nombre de Jesús, para que quizás se os halle sin mancha, puros, hermosos y blancos, en aquel grande y postrer día, habiendo sido purificados por la sangre del Cordero. Y también os hablo a vosotros que negáis las revelaciones de Dios y decís que ya han cesado, que no hay revelaciones, ni profecías, ni dones, ni sanidades, ni hablar en lenguas, ni la interpretación de lenguas. He aquí,
os digo que aquel que niega estas cosas no conoce el Evangelio de Cristo. Sí, no ha leído las Escrituras, y si las ha leído no las comprende. Pues, ¿no leemos que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre? ¿Y que en Él no hay variación ni sombra de cambio? Ahora bien, si os habéis imaginado un Dios que varía, y en quien hay sombra de cambio, entonces os habréis imaginado a un Dios que no es un Dios de milagros. Mas, he aquí, yo os mostraré a un Dios de milagros. Sí, el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Y es ese mismo Dios que creó los cielos y la tierra y todas las cosas que hay en ellos. He aquí, Él creó a Adán, y por Adán vino la caída del hombre, y por causa de la caída del hombre vino Jesucristo, sí, el Padre y el Hijo, y a causa de Jesucristo vino la redención del hombre. Y a causa de la redención del hombre que vino por Jesucristo son llevados de vuelta a la presencia del Señor. Sí, en esto son redimidos todos los hombres, porque la muerte de Cristo hace efectiva la resurrección, la cual lleva a efecto una redención de un sueño eterno, del cual todos los hombres despertarán por el poder de Dios cuando suene la trompeta, y saldrán pequeños así como grandes, y todos comparecerán ante su tribunal, redimidos y libres de esta ligadura eterna de la muerte, la cual es una muerte temporal. Y entonces viene el juicio del santo sobre ellos, y entonces viene el momento en que el que es impuro continuará siendo impuro, y el que es justo continuará siendo justo. El que es feliz permanecerá feliz, y el que es infeliz será infeliz todavía. Y ahora bien, a todos vosotros que os habéis imaginado a un Dios que no puede hacer milagros, quisiera preguntaros, ¿han pasado ya todas estas cosas de que he hablado? ¿Ha llegado ya el fin? He aquí, os digo que no, y Dios no ha cesado de ser un Dios de milagros. He aquí, ¿no son maravillosas a nuestros ojos las cosas que Dios ha hecho? Sí, ¿y quién puede comprender las maravillosas obras de Dios? ¿Quién dirá que no fue un milagro que por su palabra existen los cielos y la tierra, que por el poder de su palabra el hombre haya sido creado del polvo de la tierra, y que por el poder de su palabra se hayan verificado milagros? ¿Y quién dirá que Jesucristo no obró muchos grandes milagros? Y hubo muchos grandes milagros que se efectuaron por mano de los apóstoles. Y si entonces se hicieron milagros, ¿por qué ha dejado Dios de ser un Dios de milagros y sigue siendo todavía un ser inmutable? Y he aquí, os digo que Él no cambia. Si así fuere, dejaría de ser Dios, y Él no cesa de ser Dios, y es un Dios de milagros. Y el motivo por el cual cesa de obrar milagros entre los hijos de los hombres es porque ellos degeneran en la incredulidad, y se apartan de la vía correcta, y desconocen al Dios de quien debían poner su confianza. He aquí, os digo que quien crea en Cristo, sin dudar nada, cuando pida al Padre en el nombre de Cristo, le será concedido. Y esta promesa es para todos, aún hasta los extremos de la tierra, porque, he aquí, así dijo Jesucristo, el Hijo de Dios, a sus discípulos que iban a permanecer, sí, y también a todos sus discípulos, a oídos de la multitud, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que crean. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, alzarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera no los dañará. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y quien cree en mi nombre sin dudar nada, yo le confirmaré todas mis palabras, aún hasta los extremos de la tierra. Y ahora bien, he aquí, ¿quién puede resistir las obras del Señor? ¿Quién puede negar sus palabras? ¿Quién se levantará contra la omnipotente fuerza del Señor? ¿Quién despreciará las obras del Señor? ¿Quién despreciará a los hijos de Cristo? Considerad todos vosotros que sois despreciadores de las obras del Señor, porque os asombraréis y pereceréis. Oh, no despreciéis pues ni os asombréis, antes bien, escuchad las palabras del Señor, y pedid al Padre, en el nombre de Jesús, cualquier cosa que necesitéis. No dudéis, mas sed creyentes, y empezad
como en los días antiguos, y allegaos al Señor con todo vuestro corazón, y labrad vuestra propia salvación con temor y temblor ante Él. Sed prudentes en los días de vuestra probación, despojaos de toda impureza, no pidáis para dar satisfacción a vuestras concupiscencias, sino pedid con una resolución inquebrantable de que no cedáis a ninguna tentación, sino que sirváis al verdadero Dios viviente. Cuidaos de ser bautizados indignamente, cuidaos de tomar el sacramento de Cristo indignamente. Antes bien, mirad que hagáis las cosas dignamente, y hacedlo en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios viviente. Y si hacéis esto, y perseveráis hasta el fin, de ninguna manera seréis desechados. He aquí, os hablo como si os hablara de entre los muertos, porque sé que tendréis mis palabras. Jesucristo le mostró a Moroni lo que estaría sucediendo en el mundo cuando el libro de Mormón saliera a la luz. Y lo que Moroni vio lo llevó a expresar claras advertencias para nuestros días. Al haber escuchado y estudiado Mormón, capítulo 8, los versículos del 26 al 41, y el capítulo 9, los versículos del 1 al 30, que ya leímos en este bloque de lectura, medite para ver si hay algún indicio de estas actitudes y acciones en su vida. Y medite a continuación. ¿Qué podría hacer usted de manera diferente? Medite brevemente. En Mormón capítulo 9, los versículos del 1 al 30, que ya leímos en este bloque de lectura, se contiene en el mensaje de Moroni una respuesta a la falta de fe en Jesucristo, que él vio que sería común en nuestros días. Considere el registrar y meditar lo que aprende de sus palabras acerca de lo siguiente. ¿Qué aprende usted acerca de las consecuencias de no creer en Jesucristo? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cuál es la importancia de creer en un Dios de revelación y de milagros? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Cuál es el consejo que Moroni nos deja a todos nosotros? Medite nuevamente. Para finalizar, medite en lo siguiente. ¿Qué aprende usted de Moroni que puede ayudarle a acercar más a otras personas al Padre Celestial y a Jesucristo? Medite una última vez en este bloque de lectura. Con esto concluye Ven Sígueme 2020 para uso individual y familiar. Capítulo 43. Mormón. Capítulos del 7 al 9. Lección asignada del 2 al 8 de noviembre de 2020. Titulado Os hablo como si os hallaseis presentes.